Ningún ser humano está autorizado para dar ministerios al hombre. Quien llama y separa y entrega ministerios es Dios. Dios llama y separa conforme a como Dios sabe que el hombre puede ejercer algún ministerio en su casa. Dios llamó, Dios capacitó, Dios ungió y Dios puso al hombre en cada una de las áreas conforme a como Dios vio que el hombre podía trabajar en su obra. Nadie que no esté autorizado a pisar el altar del Señor, a tocar siquiera algún instrumento que Dios entregó, Dios ungió para trabajar en su casa, ningún ser humano que no esté autorizado debe tocar nada de lo que hay en la casa del Señor. Todo esto es santo. Nadie puede dar ministerios al hombre. Esto lo hace Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela la historia del rey Jeroboam. El rey Jeroboam fue siervo de Salomón. Este espíritu se apodera de la mente y del corazón del hombre. Jeroboam trabajó para Satanás. Las tribus que se le quitaron a Salomón se le fueron entregadas a este rey. Cuando Salomón pecó, Dios le dijo que le iba a quitar las tribus y se las iba a entregar a un siervo suyo. Este siervo era Jeroboam. Inmediatamente Dios partió las tribus y las quitó de Salomón, se las entregó a Jeroboam. Inmediatamente decía, Jeroboam se dio la espalda y comenzó a trabajar para Satanás. Esto es un espíritu que opera en el cuerpo del hombre, que le abre la puerta a Satanás. Este comienza a operar en el cuerpo del hombre y comienza a destruir la obra del Señor. Satanás utiliza este espíritu para formar y crear altares sobre los lugares altos para Satanás, para él mismo. Satanás se apodera de la vida del hombre y forma altares para él. El sacerdote está llamado a destruirle los altares a Satanás. El sacerdote no está llamado a obedecer la voz de Satanás. El sacerdote conoce la voz de Dios. Ya Dios depositó una esencia en él. El sacerdote ya Dios le dio la autoridad y el poder eternos de él, de Dios. Por eso Dios le ungió con aceite de la unción. Por eso Dios le separó y le dijo que no podía juntarse con el pueblo. Es porque el sacerdote tiene la autoridad eterna de Dios para gobernar el cielo y la tierra. El mismo Dios desciende en el momento que el sacerdote esté ejerciendo el ministerio que Dios le entregó. Dios mismo desciende. No es lo mismo que la presencia del Señor descienda a que Dios haga una conexión con el sacerdote. Esto solo va a suceder cuando el sacerdote obedece, cuando el sacerdote obedezca. El sacerdote es llamado a derribar ídolos. El sacerdote forma y crea altares para Dios. El sacerdote, Dios le forma desde el vientre de su madre, así como Dios forma y crea ministerios. Ningún hombre está llamado a dar ministerios a los hombres. Esto lo hace Dios.
Dios es el único que entrega ministerios a los hombres. El hombre no puede caminar conforme a su corazón. Satanás inmediatamente se apodera de estos ministerios que obran conforme a sus mentes. Aquí viene el espíritu de Jezabel y toma el dominio y el control de la casa del Señor. ¿Cómo el hombre puede ver, cómo el hombre puede darse cuenta que este espíritu está teniendo dominio de algún ministerio? Es porque el hombre hace todo en la casa del Señor. ¿Cómo el hombre puede saber, decía, que el espíritu de Jezabel está dominando sobre la casa del Señor? Es porque el mismo deseo del hombre es el que envía, es el que manda. El hombre manda, no se lleva de la palabra del Señor. Dios es quien pone y quien entrega ministerios a los hombres, no el hombre. Dios es el único que lo puede hacer. El sacerdote no puede juntarse con el pueblo. Estos son contrataciones. Satanás para estos tiempos está operando con gran engaño de iniquidad, formando contrataciones. Dos personas que se unan a hacer lo contrario a lo que dice la palabra. Esto viene siendo una contratación. Quien forma y crea contrataciones es Satanás, no Dios. Ya Dios repartió los ministerios y le dijo a los ministerios lo que estos tenían que hacer en la casa del Señor. Dios no llamó al hombre a montar altares conforme a su corazón. Ya Dios repartió ministerios. Estos son el pastor, el evangelista, el apóstol, el maestro y el profeta. Ya ellos tienen una asignación que Dios le entregó. Ya estos saben lo que tienen que hacer. El sacerdote y el levita saben lo que tienen que hacer. Todo aquel que Dios capacitó así como capacitó a Oliab y a Uri, a Oliab y así como Dios capacitó a estos jóvenes. Maravilloso es el Señor, a Besaler y a Oliab, para trabajar haciendo cosas en la casa del Señor. Así como Dios lo hizo, de esta manera es que el hombre debe de obedecer y seguir el mandato del Señor. Dios no mandó al hombre a inventar en su obra. En la casa del Señor no se mete nada que Él ordenó a introducir. Él es quien envía a hacer su casa y el hombre debe de hacerla como Dios le pidió.